Una desconocida cuida de un empresario en sus últimos días, pero él esconde una carta que lo cambia todo. Nadie en aquella casa sabía realmente quién era ella, solo que llegó en silencio, con una maleta pequeña, y se instaló en la habitación contigua a la del señor Ferrer, como le llamaban todos. No hizo muchas preguntas, no exigió nada, solo pidió que la dejaran hacer su trabajo en paz. Durante los primeros días, el personal la observaba con discreción. Era joven, demasiado joven para trabajar con pacientes terminales. Llevaba el cabello recogido, tenía gestos suaves y hablaba con una voz que calmaba hasta el aire. Se llamaba Isabel. Y el hombre al que debía cuidar, don Julián Ferrer, era una leyenda viva en Barcelona, fundador de un imperio de telecomunicaciones, aclamado en revistas, homenajeado en congresos, respetado incluso por quienes lo odiaban. Ahora, con 82 años, estaba muriendo. La casa de piedra donde vivía, en lo alto del barrio Valvidrera, parecía detenida en el tiempo. Allí habitaba el silencio, y en él, don Julián se preparaba para la muerte como si fuera un viejo compromiso inevitable. Pero lo que nadie imaginaba era que aquel hombre anciano, callado y severo, estaba esperando algo. O quizás a alguien. En los primeros días apenas hablaba. Observaba a Isabel con ojos desconfiados, como si intentara descubrir quién era realmente. Ella, por su parte, se limitaba a cuidar de él. Le daba los medicamentos, acomodaba las almohadas, leía cuando él lo pedía. Y entonces ocurrió algo que rompió la rutina. Una tarde gris, mientras doblaba su ropa, Isabel encontró algo extraño al fondo del cajón de los calcetines. Un sobre envejecido, sellado con cera, sin destinatario. Pensó en devolvérselo de inmediato, pero había algo en aquel sobre. Un nombre escrito con caligrafía antigua. Para el final, asustada por su propia curiosidad, volvió a dejar el sobre exactamente donde lo había encontrado. Pero esa misma noche, don Julián la llamó. «Señorita Isabel», dijo con voz ronca pero firme, «cuando llegue el momento, hay algo que debe leer». Y entonces, con manos temblorosas, señaló hacia el mismo cajón. «Solo cuando yo ya no esté, y solo delante de todos». Isabel tragó saliva. No sabía qué decía esa carta, ni por qué debía leerla en voz alta. Pero en ese instante, sintió que aquella historia no era solo sobre la muerte, era sobre la verdad, sobre secretos que habían esperado décadas para ser revelados. Y ella, una simple desconocida, estaba en el centro de todo. Julián Ferrer había construido su imperio desde cero. Nacido en un pueblo pequeño de Tarragona, hijo de un panadero y una costurera, supo desde muy joven que su destino no estaba en la tierra ni en la harina. A los 17 años se mudó solo a Barcelona, con una maleta prestada, una beca universitaria y la convicción de que no volvería a mirar atrás. 20 años después, fundó Ferrercom, una de las primeras empresas de telecomunicaciones privadas de España. No tardó en convertirla en un gigante. Don Julián, como todos empezaron a llamarlo, fue portada de periódicos, galardonado por ministros, invitado de honor en recepciones de la realeza, pero detrás de cada éxito había una sombra. Nunca se casó oficialmente, nunca tuvo herederos reconocidos, solo rumores, una mujer en Salamanca, una amante en Lisboa, un escándalo silenciado en los años 90 y un hijo ilegítimo que nunca fue confirmado. En sus últimos años, Julián vivía retirado en su casa de piedra en las colinas de Valvidrera. Había despedido a todos sus antiguos asistentes. Solo conservaba a Consuelo, una ama de llaves que lo había acompañado durante 3 décadas y conocía su silencio mejor que nadie. Cuando el diagnóstico llegó, cáncer pancreático avanzado, don Julián rechazó quimioterapia, hospitales, visitas de empresarios e incluso de los abogados. Solo aceptó una condición que sorprendió a todos. «Quiero una cuidadora, pero que no me conozca, que no sepa quién fui». Y así llegó Isabel. Isabel Martín, 29 años, nacida en Zaragoza, sin padres vivos, sin fortuna, sin ataduras. Había estudiado enfermería por vocación, pero su vida no había sido sencilla. Trabajó en residencias, hospitales públicos y clínicas privadas,
siempre con contratos precarios. Cuando a través de una agencia le ofrecieron un puesto temporal en la casa de un paciente particular, aceptó sin pensarlo. Lo que no sabía era a quién iba a cuidar, ni lo que descubriría allí. La primera vez que vio a don Julián fue como encontrarse con una escultura viviente, acostado en su cama reclinable, delgado pero aún imponente, con el cabello blanco perfectamente peinado y una mirada dura que parecía atravesar la piel. Durante los primeros días no le dirigió la palabra, ni un saludo, ni un gracias, solo órdenes escuetas y silencios largos. Pero Isabel no se inmutó. Tenía una paciencia inusual. Le hablaba con suavidad, le traía libros, ponía música clásica al atardecer. Sabía que, a veces, los que más hieren son los que más han sido heridos. La rutina entre ambos fue cambiando lentamente. Primero, él empezó a escuchar, después a observarla mientras leía, hasta que una tarde le pidió que le leyera en voz alta un poema de Benedetti. ¿Le gusta Benedetti, don Julián? No, pero Clara sí. Isabel no preguntó quién era Clara. Sabía por intuición que algunas heridas solo se abren solas. Aquel fue el primer nombre que él dijo con ternura. Y fue también la primera grieta en la armadura de aquel hombre que parecía no necesitar de nadie. Mientras lo cuidaba, Isabel comenzó a notar cosas. Detalles pequeños, fotos viejas enmarcadas, casi todas en blanco y negro, donde aparecía una mujer joven, bellísima, de ojos intensos, una caja de madera bajo la cama, con recortes de periódicos fechados entre 1992 y 1996, y una carta sin destinatario, escondida entre calcetines que nadie usaba. Pero lo que más le llamó la atención no fue lo que encontró en la casa, sino lo que empezó a sentir en su interior, como si aquel hombre, gruñón, frío y tan ajeno a su vida, le despertara una nostalgia que no podía explicar. Y él comenzó a mirarla distinto. Isabel no lo sabía, pero Julián empezaba a ver algo en ella que no veía en nadie desde hacía muchos años. No era su juventud, no era su bondad, era algo más profundo, algo que lo obligaba a recordar. Pasaron las semanas. Lo que comenzó como una relación profesional entre paciente y cuidadora fue tomando otro tono, más cálido, más humano. Julián ya no era el hombre de silencio y ceño fruncido. Se le veía, a veces, sonreír cuando Isabel llegaba por la mañana con una bufanda nueva o cuando le traía una sopa preparada por ella misma. Consuelo, la ama de llaves, fue la primera en notarlo. Don Julián ya no pide que le deje el café solo. Ahora lo toma con leche, como en los años 90. Isabel se limitaba a sonreír, sin entender del todo lo que provocaba. Pero sí sentía una conexión extraña, profunda, como si estuviera reparando algo sin saber exactamente qué. Una noche, mientras Isabel le ayudaba a recostarse, Julián rompió el silencio de manera abrupta. ¿Tienes hermanos? No, fui hija única, respondió ella acomodándole la almohada. Mi madre murió cuando yo era pequeña y mi padre... Bueno, nunca lo conocí. ¿Nunca?, preguntó mirándola con una intensidad que la desconcertó. Mi madre me dijo que él murió antes de que yo naciera. Un accidente de coche, no sé más que eso. Julián cerró los ojos. Guardó silencio, por varios segundos. Luego asintió, muy despacio. Qué injusto es crecer sin saber de dónde se viene. Isabel se quedó inmóvil por un instante. Era la primera vez que sentía que él hablaba no como un empresario poderoso, sino como un hombre solo, como alguien quebrado por dentro. A la mañana siguiente, Isabel fue a la biblioteca de la casa a buscar un libro. Era un espacio enorme, con estanterías hasta el techo, y un rincón polvoriento lleno de cajas antiguas. Movida por la curiosidad, o por una sensación que no sabía nombrar, abrió una de las cajas de abajo. Allí encontró carpetas viejas, fotografías, cartas arrugadas y una pequeña libreta de tapas negras. La abrió al azar. Una página decía: 24 de junio de 1996. Nació una niña. Clara no quiere que lo sepa nadie. No puedo obligarla, pero sé que es mía. Isabel sintió un escalofrío. Volvió a mirar la caja. Había un sobre doblado en 4 con una cinta roja. En la solapa una palabra: Clara.
Cerró todo con rapidez, sobresaltada. Ese nombre, el mismo que Julián había mencionado semanas atrás. El mismo que ella escuchó una sola vez en toda su vida. Su madre también se llamaba Clara. Clara Martín. Pero eso era imposible, ¿no? Esa noche, Isabel no pudo dormir. Todo su cuerpo temblaba. Cada palabra leída en esa libreta seguía repitiéndose como un eco. ¿Por qué tenía ese nombre? ¿Por qué había una anotación de ese año exacto, 1996, el año en que ella nació? ¿Y por qué don Julián, un hombre de otro mundo, parecía mirarla con una mezcla de ternura y culpa? A la mañana siguiente, entró a la habitación como siempre, pero esta vez, don Julián no la saludó. Tenía una carta entre las manos, vieja, arrugada, como si la hubiese leído 100 veces. «Señorita Isabel», dijo sin mirarla. «¿Cree usted en las coincidencias?» Ella dudó. «A veces. Yo no, las detesto. Porque suelen ser la forma en que el destino se burla de nosotros». Guardó la carta lentamente y la miró. «Si usted supiera algo que puede cambiarle la vida a alguien, ¿lo diría?» Isabel tragó saliva. No supo qué contestar. «Depende», respondió apenas audible. «A veces las verdades también destruyen». Don Julián sonrió, pero no con alegría, con melancolía. «Usted es más sabia de lo que parece, señorita Martín». Ese día no volvió a hablar, ni al siguiente, ni al otro. Era como si el pasado le hubiera caído encima de golpe, como si la memoria lo hubiera vencido finalmente. 3 días después, ocurrió lo inevitable. El médico particular confirmó lo que todos temían. Don Julián estaba entrando en sus últimas horas. La casa se llenó de silencios tensos, de miradas cómplices, de despedidas no dichas. Isabel no se apartó de su lado, le humedecía los labios, le tomaba la mano, le hablaba como si pudiera escucharla, aunque sus ojos permanecieran cerrados, hasta que a las 3 de la madrugada, Julián abrió los ojos por última vez, miró a Isabel y le susurró: «En la gaveta, léela, cuando estén todos». Luego cerró los ojos y no volvió a abrirlos. A la mañana siguiente los abogados llegaron. También lo hicieron los representantes de la empresa, 2 primos lejanos y algunos empleados antiguos. Todos esperaban la lectura del testamento, pero antes de que el notario hablara, Isabel se levantó. Tenía el sobre en las manos, el mismo que don Julián le había señalado en su lecho de muerte. Con la voz temblorosa, lo abrió frente a todos. Era una carta escrita con puño y letra. «Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Nunca he sido un buen hombre, tampoco un buen compañero, pero no quiero irme con este peso en el pecho. Isabel Martín, eres mi hija». Silencio. Nadie se movió. Nadie habló. La carta continuaba. «Tu madre Clara me pidió que no te buscara. Lo respeté. Me odié por hacerlo, pero lo respeté. Años después intenté saber de ti, pero ella ya se había mudado. Nunca me respondió. Te vi una sola vez. Tenías 10 años. No sabes cuántas veces soñé con volver a encontrarte. Y cuando entraste por esa puerta, supe que el destino me había dado una última oportunidad». Isabel no podía contener las lágrimas. Las manos le temblaban, los ojos le ardían, la boca le dolía de tanto apretarla, pero siguió leyendo. «Te dejo todo lo que tengo, no por culpa ni por redención. Te lo dejo porque es tuyo, porque aunque no me hayas conocido como padre, yo te reconocí como hija». La sala entera seguía en silencio. Los abogados confirmaron. Todo estaba legalmente firmado. La casa, las acciones de Ferrer-Com, las propiedades, las obras de arte, todo, a nombre de Isabel Martín. Pero Isabel no dijo una palabra. Solo guardó la carta contra su pecho y cerró los ojos. Había venido a cuidar a un moribundo y terminó encontrando la verdad que su madre nunca le contó. La noticia recorrió los pasillos de la casa como un incendio silencioso. Isabel Martín, la joven enfermera sin pasado, era hija de Julián Ferrer y ahora heredera universal. Consuelo fue la primera en acercarse. Con los ojos humedecidos,
Le entregó una caja de madera que había estado guardando desde hacía años. Él me pidió que te la diera. Si alguna vez tú llegabas a saber la verdad, Isabel no la abrió de inmediato. Tenía miedo de lo que pudiera encontrar allí dentro. Miedo de que confirmara cosas que su corazón aún no estaba listo para aceptar. Se encerró en la antigua habitación de invitados, la que había sido suya durante semanas, y se sentó en el suelo frente a la caja. Al abrirla, lo primero que vio fue un retrato. Su madre, Clara, mucho más joven, sonriendo, con el cabello suelto y los ojos brillantes. La foto estaba firmada atrás. Verano del 95, en Cadaqués, la única semana en que creí que el mundo era perfecto. Había también una pulsera de cuentas azules, desgastada por el tiempo, un mechón de cabello atado con cinta y una libreta. Isabel la tomó con manos temblorosas. Era un diario. Hoy vi a Clara cruzar la calle. No me vio. Llevaba una niña de la mano. Tenía unos 4 años. Era igual a mí cuando era pequeño. Quise gritar su nombre, correr, hacer algo. Pero me quedé inmóvil como un cobarde. No tenía derecho, no después de haberla obligado a desaparecer. Página tras página, Isabel fue reconstruyendo una historia que nunca le habían contado. Una historia de amor prohibido, de miedo, de decisiones tomadas en silencio. Clara y Julián se habían conocido cuando ella era traductora en un congreso internacional. Él, ya famoso, ella, joven y brillante, se enamoraron a escondidas. Pero cuando Clara quedó embarazada, Julián le ofreció una vida oculta, lujosa pero invisible, y ella se negó. Eligió criar a su hija sola, con dignidad, aunque eso significara ocultar el origen real de Isabel. Isabel pasó la noche en vela. Veía cada rincón de la casa con otros ojos, el piano del salón, el ventanal que daba al jardín, la alfombra persa en la biblioteca. Todo tenía ahora un significado distinto. Todo había sido parte de su historia, sin que ella lo supiera. Por la mañana bajó lentamente las escaleras. Consuelo la esperaba con café y tostadas. ¿Dormiste algo? No. ¿Estás bien? Isabel suspiró. Creo que sí, o lo estaré. Solo necesito entender cómo se vive sabiendo que toda tu vida fue una media verdad. Días después, tuvo lugar el funeral de Julián. Fue discreto, como él había pedido, sin cámaras, sin periodistas, solo unas pocas personas que lo conocieron más allá de los negocios. Isabel habló, no como heredera, no como hija biológica, sino como la mujer que lo había acompañado en sus últimos días. Durante años escuché que Julián Ferrer era un hombre implacable, que no tenía corazón. Yo también lo creí al principio, pero lo conocí cuando ya no podía fingir, y descubrí que en lo más profundo solo era un hombre viejo, buscando redención. Su voz se quebró. No puedo juzgar lo que hizo antes de que yo naciera, pero sí puedo honrar lo que hizo antes de morir. Colocó una flor blanca sobre el ataúd y susurró, «Te perdono». En las semanas siguientes, Isabel tuvo que enfrentarse a una tormenta. Aparecieron medios de comunicación, antiguos socios, supuestos parientes lejanos. Los abogados recibían llamadas todos los días, pero ella no respondió a nadie. Decidió quedarse en la casa, sola, leer cada carta, ordenar cada documento y, sobre todo, reconstruirse a sí misma. Durante una mañana fría de marzo, encontró en la bandeja de entrada del ordenador de Julián un borrador de correo jamás enviado. Estaba dirigido a ella. «Isabel, no sé si algún día leerás esto. Quizás nunca llegues a saber quién soy para ti, pero si lo haces, quiero que sepas una sola cosa. Cada noche que pasé en esta casa vacía pensé en ti. No con arrepentimiento, sino con esperanza. La esperanza de que en el último tramo de mi vida tú llegaras a la puerta. Y lo hiciste». Isabel cerró la pantalla y lloró, pero no de dolor. Lloró de alivio. Lloró porque por fin alguien la había esperado. Un mes más tarde volvió a Zaragoza. Visitó la tumba de su madre. Llevó flores blancas. Se sentó en el césped frente a la lápida y le habló. «Mamá, ya sé todo. Y te entiendo. Sé por qué lo hiciste. Sé por qué me protegiste del mundo de él. Pero también sé que, en el fondo,
¿Nunca dejaste de amarlo? Sacó la libreta de Julián del bolso y la apoyó junto a la lápida. Te dejo esto, es tuyo, es parte de ti. Y parte de mí también. Se quedó en silencio por largo rato, hasta que el viento le rozó la mejilla con suavidad, como una caricia. Al regresar a Barcelona, tomó una decisión. Vendió la mayoría de las propiedades heredadas, donó parte de la fortuna a organizaciones que apoyaban a madres solteras y jóvenes sin familia, y con lo que conservó, transformó la antigua casa de Valvidrera en un hogar de acogida para personas mayores sin familia. Lo llamó la Casa Clara. Allí vivían ahora 14 personas. Comían juntas, leían, cuidaban un huerto y contaban historias que nadie más quería escuchar. Isabel no solo había heredado una fortuna, había heredado un propósito. Un día, mientras servía café a uno de los nuevos residentes, un anciano con Parkinson le preguntó: ¿Y tú, niña, tienes familia? Isabel sonrió, lo pensó por un segundo y respondió: Sí. Tengo una madre que me enseñó a ser fuerte, un padre que me esperó en silencio y muchas personas que, como yo, buscan un lugar donde pertenecer. El anciano asintió y levantó su taza. Entonces, hija mía, estás en casa. 3 años después, una brisa suave recorría los jardines de la antigua casa de Valvidrera. El edificio, antes silencioso y melancólico, respiraba vida. En los pasillos se escuchaban risas, en el patio música, en las habitaciones historias. La Casa Clara se había convertido en un hogar real, no solo un refugio para ancianos, sino un lugar donde lo humano pesaba más que el pasado. Allí nadie preguntaba de dónde venías, solo si querías quedarte. Isabel, ahora con 32 años, caminaba entre las plantas con una taza de té en la mano. Había cambiado. Sus ojos seguían siendo dulces, pero su mirada era distinta, más segura, más serena, como quien ha encontrado respuestas sin haber hecho todas las preguntas. Vestía sencillo, cuidaba de todos, pero sobre todo había aprendido a cuidarse a sí misma. En su despacho colgaban solo 3 retratos, uno de su madre Clara, sonriendo frente al mar, otro de Julián Ferrer, en blanco y negro, con los brazos cruzados y una expresión mitad orgullo, mitad tristeza, y uno suyo entre ambos, tomado el día en que inauguró el hogar. Bajo las fotos, una pequeña placa decía: «El amor verdadero no siempre llega a tiempo, pero cuando llega, repara lo que el tiempo dejó pendiente». Una tarde de otoño, Isabel recibió una carta. No estaba firmada. Dentro, una nota breve. «Gracias por devolverle dignidad a su nombre. Él me habló de ti en sus últimos días. Me dijo que te encontró y que por fin descansaría en paz. No necesitas saber quién soy. Solo quería decirte que no estás sola». Junto a la nota, un sobre con una pequeña donación para la Casa Clara. Anónima. Isabel no lloró, solo sonrió. La vida le había enseñado que, a veces, el consuelo viene en formas inesperadas, en silencios, en manos invisibles, en palabras que llegan sin firmante, pero con destino. Ese mismo mes, organizó un evento especial. No era Navidad, no era aniversario, era simplemente un día para recordar. Reunió a todos los residentes en el jardín, colocaron fotos de sus familiares, encendieron velas, leyeron cartas antiguas. Y al caer la noche, Isabel tomó la palabra. «Hoy no celebramos nada específico», dijo con voz firme pero suave. «Celebramos el derecho a pertenecer, el derecho a saber que no importa lo que nos hayan quitado, aún podemos construir algo nuestro». Hizo una pausa. Miró al cielo, ya salpicado de estrellas, porque todos llevamos cicatrices, pero también todos podemos ser el milagro de alguien. Después del evento, regresó a su despacho. Cerró la puerta, encendió una vela y sacó un objeto que solo usaba en ocasiones especiales, el anillo de su madre. Era sencillo, de plata, con una piedra azul en el centro, nada ostentoso, pero para ella era el símbolo de todo lo que había sido revelado. Lo colocó en su dedo, se miró en el espejo y por primera vez no sintió el peso de la historia ajena sobre sus hombros. Solo orgullo, orgullo de haberla conocido, orgullo de haber perdonado,
orgullo de haber elegido no repetir los silencios heredados. Una semana más tarde, paseaba por el parque con una de las residentes, una mujer italiana llamada Donatella. ¿Y tú, Isabel?, le preguntó la señora tomándola del brazo. ¿Alguna vez te enamoraste? Isabel se rió. Una vez, del silencio, y luego, de la verdad. ¿Y ahora? Isabel miró las hojas que caían. Pensó en su madre, en Julián, en todo lo que había vivido. Ahora estoy enamorada de este lugar, de las historias, de las personas y de la oportunidad de empezar otra vez cada día. Donatella le dio una palmadita cariñosa en el brazo. Eso también es amor. Del bueno. Al llegar la noche, Isabel subió a la azotea de la casa. El cielo estaba despejado. Barcelona se extendía a lo lejos como un tapiz de luces. Miró hacia el horizonte y susurró: «Gracias, mamá. Gracias, Julián». Se sentó con las piernas cruzadas, cerró los ojos y por primera vez en muchos años se permitió imaginar el futuro. No el que le habían negado, ni el que le heredaron, el que ella misma estaba construyendo, porque a veces los mayores reencuentros no ocurren entre personas, sino entre una persona y su historia. Y cuando alguien se atreve a abrir una carta guardada por décadas, cuando alguien escucha una verdad tardía sin levantar muros, cuando alguien elige perdonar en lugar de huir, entonces, y solo entonces, los lazos que parecían rotos vuelven a tejerse, no con perfección, sino con verdad, con ternura y con el tipo de amor que no necesita gritar su nombre para quedarse para siempre.